El sistema educativo venezolano. La educación venezolana. ¿Qué es la educación? La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. La educación es el proceso mediante el cual las personas adquieren conocimientos, habilidades, valores y hábitos. Este proceso puede ocurrir en diversos contextos, como escuelas, hogares, lugares de trabajo y comunidades. La evolución de la educación en Venezuela. El Congreso de 1830 dispuso que la enseñanza primaria fuera desarrollada por cada entidad provincial. Sin embargo, como consecuencia de los embates de la separación de la Gran Colombia, al gobierno le resultaba difícil obtener los fondos que eran necesarios para la educación. Ello trajo como consecuencia que para el año de 1830 el país contara con tan solo 100 escuelas primarias municipales. El Ministerio de Educación tiene su origen en 1870, cuando el entonces presidente de la República, Guzmán Blanco, establece por decreto la instrucción pública, gratuita y obligatoria. En el año de 1873, el sistema educativo atendía a 3.744 alumnos en 100 escuelas públicas. En 1874, cuando se crean la Dirección de Instrucción Pública y la Dirección de Instrucción Secundaria, se alcanza la cifra de 15.000 alumnos y se construyen 336 federales y 383 escuelas municipales y particulares. En 1881 se crea el Ministerio de Instrucción Pública, que continuó llamándose así hasta el final de la dictadura gomecista. En el periodo que va desde 1890 hasta 1935, Venezuela se encuentra dominada por sistemas dictatoriales y la educación sufre un estancamiento. En el año de 1936, cuando finaliza el periodo de la dictadura, la educación se convierte en una de las prioridades del Estado venezolano y el ministerio cambia de nombre, el cual será de Educación Nacional. En 1948 se crea la Ley Orgánica de Educación Nacional y se impulsa el proceso de alfabetización de adultos desde el inicio del siglo XX y hasta finalizada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, 1948-1958. Es decir, las escuelas que impartían la educación primaria y secundaria, además de las restantes instituciones como las de educación superior, fueron creciendo lentamente. Venezuela solo contaba con 3 universidades, la Central, la de los Andes y la del Zulia. Además, hubo un aumento de la matrícula escolar. La educación secundaria también aumentó el número de las instituciones educativas. La educación preescolar se encontraba en manos del sector privado. Solo podían ingresar niños con buena posición económica. Lo demás debían esperar a cumplir los 7 años para ingresar a una escuela. También nace la autonomía del sector universitario, pero no garantizaban la calidad de la educación. Se presentó una expansión educativa, aumentó el acceso a la educación para todas las clases sociales. Procesos como democratización de la enseñanza, con especial atención a la educación primaria y secundaria, se crearon nuevas instituciones. Bajo la Constitución de 1961 fueron promulgadas algunas leyes y reglamentos sobre el derecho a la educación y el ejercicio de la función educativa. En Venezuela, Ley de Universidades, Ley Orgánica de la Educación y sus reglamentos. Se desarrolla en el país la educación preescolar. El gobierno del doctor Raúl Leoni, la matrícula tuvo una caída del 30%. En 1970, con el alza de los precios del petróleo, la educación tuvo múltiples reformas y crecimientos de planteles y matrículas escolares.
en el gobierno de Luis Herrera Campins, comenzó la elaboración de las leyes y documentos que hoy en día regulan el sistema educativo venezolano. En 1985 se establece la Resolución 751 sobre la organización y funcionamiento de la comunidad educativa, lo que es un régimen complementado a lo que es el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Educación de 1980. Desde 1989 hasta 1993, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, se elaboró el octavo Plan de la Nación. Durante este periodo, la educación descuida la función formativa y enfatiza la función formativa. Desde 1990 hasta 1994 se implementaron políticas para adaptar al venezolano a las necesidades y requerimientos del país. Desde 1993 hasta 1998, durante el gobierno de Rafael Caldera, se evidencia la falla de planificación educativa, a deficiencia y extemporaneidad, asignación de recursos y deficiente formación del personal docente. En 1997 cambia su nombre de Descripción Pública al Ministerio de Educación. En el 2000, Venezuela inicia el Proyecto Educativo Nacional, una nueva política fundada en la inclusión social del educando y en la transformación del currículo. En el año 2007 se cambió su nombre de Ministerio de Educación a Ministerio del Poder Popular para la Educación. La situación actual de la educación en Venezuela es deprimente. El sistema educativo venezolano enfrenta 5 desafíos críticos. Y postergado estancamiento de la cobertura e incremento del rezago escolar, dificultad del personal docente, déficit de infraestructura, equipamiento y dotaciones, y muy bajos niveles de aprendizaje. Esto es una breve reseña histórica sobre la evolución del sistema educativo venezolano. Muchas gracias por tu atención y les invito para que ahonden en el tema sobre cómo ha evolucionado el sistema educativo en Venezuela. Es un tema muy interesante y amplio. Nos vemos en otra oportunidad. Bye bye.